Vamos a ver ahora en este mismo gráfico la pregunta, ¿qué distancia recorrió entre las 3 y las 6 horas? Anteriormente vimos qué distancia recorrió las 3 primeras horas y fue muy fácil porque utilicé la fórmula. Si yo no hubiese visto bien mi gráfica, aunque viendo la gráfica, pues sale bien si mi gráfica está bien hecha. Me sale eso sin tener que usar la fórmula. Pero ahora vamos a ver la distancia que recorrió ese móvil en esta gráfica durante las 3 y las 6 horas. Veamos que entonces estoy hablando de este pedazo que está acá, que está dividido en dos tramos, este y este, entre las 3 y las 6 horas. Entonces, tengo que, a juro, hacer dos cálculos. El primer cálculo es en este tramito que está acá, que está entre las 3 y las 4. Y luego entre las 4 y las 6. Entre las 4 y las 6 es muy fácil porque lo veo directamente en mi gráfica. Mi gráfica me tiene este tramo que es 120 y acá 90. Entonces, para saber la distancia de este tramo, lo que hago es restar. Y está perfecto. Si aquí a las 3 horas yo pude relacionar perfecto que cae en 90, también entonces puedo saber de manera muy sencilla qué distancia recorrió en este pedacito que está acá. Entonces voy a calcular primero este pedacito. Entonces voy a poner aquí que voy a encontrar la distancia entre las 3 horas y las 6 horas. ¿Ok? Voy a calcular la distancia entre las 3 y las 6 horas. ¿Cómo hago eso? La primera distancia es el primer pedacito este que está acá. Entonces resto 120 menos 90. Eso es trabajando con la gráfica. 120 kilómetros menos 90 kilómetros. Eso me dice qué distancia recorrió entre las 3 y las 4, porque este pedacito está entre las 3 y las 4. Y eso me da, esa primera distancia me da 30 kilómetros. Eso yo lo pude encontrar también, o lo hubiese podido encontrar también usando la fórmula. ¿La fórmula cuál es? La fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ya yo previamente calculé la rapidez o la velocidad de este tramo. Entonces, en la fórmula, yo pude haber usado distancia igual a velocidad por tiempo. Rapidez por tiempo. ¿Qué rapidez? 30 kilómetros por hora por el tiempo. ¿Qué tiempo? Una hora. Entre las 3 y las 4 hay una hora. Una hora. Entonces es un tiempo de una hora. Entonces la distancia será 30 kilómetros. Hora se va con hora y la distancia me da kilómetros. Fíjense que estoy enseñándoles dos formas de encontrar esta distancia de este pedacito. Usando la fórmula y usando la gráfica. Si mi gráfica está bien hecha, lo que hago es restar 120 menos 90. Me da 30 kilómetros. Esa es la primera distancia recorrida. Ahora voy a este pedazo que está acá. Nuevamente le voy a poner 2. Entonces, voy a restar final menos inicial. 90 kilómetros menos 120 kilómetros. 90 menos 120. Entonces eso también me va a dar 30, pero me va a dar con un signo negativo. ¿Qué pasa con ese signo negativo? Lo único que me está diciendo es que va de regreso hacia el origen. Entonces no lo voy a tomar en cuenta cuando me piden distancia. Si me pide desplazamiento, hay que tomar en cuenta el signo. Pero cuando hablamos de distancia, no se toma en cuenta el signo. Por lo tanto, la distancia 2 es 30 kilómetros.
En definitiva, la distancia recorrida entre las 3 y las 6 horas será la suma de estas dos. Entonces será 30 más 30, 60 kilómetros. Entonces la distancia entre las 3 y las 6 horas es de 60 kilómetros.